Bien, buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en el portal del Reportero de la Historia. En esta oportunidad nos encontramos con la profesora Carmen McEvoy. Ella es una de las principales historiadoras actuales que se ha desempeñado tanto en el ámbito académico, pero también en el sector público. Ha desempeñado funciones como embajadora en Irlanda y también, bueno, se desempeña como columnista en el diario El Comercio. Justamente en esta oportunidad vamos a hablar de su último libro, En el umbral de lo desconocido, que recopila una serie de 90 artículos que el profesor McEvoy ha escrito desde el 2020, desde el 2021 hasta noviembre del 24. ¿Cómo está, profesora McEvoy? Muchísimas gracias por la invitación, muy bien. Feliz de estar acá en el programa y atenta a las preguntas que me quieras formular. Muchas gracias. Bueno, quizás podríamos comenzar con una pregunta que cae por su propio peso. Este es el tercer libro, junto a otros dos, Perú, Reflexiones sobre el cotidiano y la historia, y La República Agrietada, que compila una serie de artículos que usted ha estado publicando desde hace ya más de 10 años en el diario El Comercio, ¿no? Entre otros fragmentos de textos académicos y otras ponencias. ¿Cuál sería la novedad de esta última publicación con respecto a estos últimos dos libros? ¿En qué aspectos considera que ha cambiado, evolucionado, si prefiera, su estilo a la hora de escribir estas columnas? No sé, ¿han surgido nuevas preocupaciones? ¿Se han ido matizando o modificando algunas de sus ideas en diálogo con el público que lee y interactúa con usted? ¿Podría comentarnos un poco acerca de eso? Bueno, empecemos por el título, ¿no? Yo creo que este es un libro especial, ¿no? Porque como que estamos llegando a una crisis, digamos, mundial, ¿no? Estamos en un momento, esos momentos de tránsito histórico que se da a nivel planetario, ¿no? Mira lo que está pasando en los Estados Unidos, mira lo que está pasando en Europa, como la reinvención del imperio, o sea, muchísimas cosas, la revolución tecnológica que no sabemos hacia dónde nos va a llevar, guerras, bombardeos. Entonces yo creo que este libro, a pesar que sigue un formato similar a la República Agrietada que aparece en el COVID, aparece, digamos, cuando empieza esta crisis, ¿no? Esta crisis se ha ido desenvolviendo. Y yo creo que este es como un momento como climático, ¿no? El libro este es un momento climático porque coincide esta crisis mundial con nuestro bicentenario, los dos momentos, el 21 y el 24, y también con la crisis de la República del Perú, o sea que está implosionando, ¿no? Entonces, un poco que conversamos con la editora de Planeta, y yo lo que quería era tratar de explicar estos diferentes registros, ¿no? El registro de presentar el proyecto original de la República, que es la primera sección, ¿no? Que se llama Legados, y ahí están pues las múltiples interpretaciones que hay este artículo que se llama No una, sino muchas repúblicas, pero también está el republicanismo de Sánchez Carrión, el republicanismo de Pando, que es un conservador, y después viene pues todo lo que nos pasó, ¿no? Porque es una selección, escribí más, pero esta es una selección de cómo cuando tú, no sé cuál será tu opinión, pero vas avanzando y te vas dando cuenta pues que vamos entrando a una suerte de callejón sin salida, ¿no? Es como el abismo, es el abismo, ya no es que estamos al borde, ya estamos cayendo, ¿no? Entonces ahí vas dándote cuenta esta degradación del modelo, ¿no? Por una serie de causas ahí que las explico y al final termino con esta propuesta de la conversación. ¿No? Entonces, después de, digamos, de un momento así o en el momento dramático, bueno, lo que tienen que hacer los seres humanos es tratar de razonar qué los llevó ahí y tratar de ver soluciones, ¿no? Entonces, por eso que el libro tiene tres secciones. La primera es el legado, lo segundo es lo que hemos vivido, que es un recordatorio, y lo tercero es el arte de conversar, ¿no? Estas mesas compartidas que vienen como con 12, 14 podcasts, que justamente las terminamos de hacer en el año, me parece, posterior a la celebración del Bicentenario.
Muy interesante lo que plantea, ¿no? Esta idea de esta crisis que pues, se va incrementando, un poco la desesperanza, eh, pero también un poco esos intereses que desde estas personas que aparecen pues, en los medios, no por las razones más positivas, van a reflejar pues esta cultura política peruana que usted ha mencionado, esta cultura política faccionalista, Mm, patrimonialista, basada en la lógica de la traición, la mentira, el cambiamiento, ¿no? La idea del golpe de Estado, con cambiamiento, el fin de sí. repartirse el Estado como botín, ¿no? Que nos suena muy actual. Incluso en otro libro con el cual también hemos conversado, usted ha señalado que esta cultura política parece formar parte del ADN peruano, ¿no? Mm. Considerando que estas costumbres y lo cultural son lo que más tarda en transformarse en una sociedad, quisiera preguntarle, bueno, ¿qué entiende por cultura política? ¿Se puede hablar de una cultura política peruana? ¿O deberíamos pensarla como más plural o geográficamente variable? Quizás pensando, ¿es diferente la cultura política peruana que la argentina o que la chilena o que otras de la región? Bueno, yo creo que así como hay tendencias, ¿no? Nosotros, por ejemplo, comparamos caudillismos, comparamos populismos, comparamos momentos de socialismo, del péndulo que se mueve a la izquierda, el momento revolucionario. Pero yo creo que en el Perú hay una peculiaridad, ¿no? Que es el nudo del imperio. Entonces es el centro, ¿no? Ahí es donde se va a definir la independencia regional. Entonces, esa situación lo hace al Perú más vulnerable y con menos autonomía para defender una suerte de proyecto peruano. Entonces yo creo que de ahí viene un poco la raíz del problema, que no se ve en el caso chileno, porque los chilenos rápidamente se deshacen de San Martín y Monteagudo, los mandan al Perú, O'Higgins paga la expedición. En el caso de los argentinos, los porteños arman su modelo, después ya viene el rosismo, pero algo muy peculiar de la región. Y así comienzas a ver todos los países y tienen sus propios modelos, pero nosotros al principio obedecimos a un modelo que era más bien transnacional. Y yo lo que creo que ahí viene, pues, la idea del Estado como botín, ¿no? Que es algo que he venido discutiendo por algún tiempo y que es un Estado como botín a nivel transnacional. Porque si tú piensas en Monteagudo y piensas en los granaderos, el Perú es el último destino. Entonces, si tú no encuentras ahí posicionarte, instalarte como trata de hacerlo Monteagudo durante el protectorado, que no era la idea, ¿no? La idea era independizar digamos, el Congreso chileno no le había dado permiso para eso, ¿no? Entonces, el Perú es como un lugar esta idea de que el Perú siempre es un lugar fantástico, ¿no? De fantasía. Y pasa mucho también en la Guerra del Pacífico, llegar a Lima, ¿no? Entonces yo creo que eso va a determinar una posguerra muy difícil, porque yo creo que acá algo que también menciono es que el tema no es que Ayacucho es el final, Ayacucho es el inicio. ¿No? Y las tensiones que se van acumulando en el camino hacia Ayacucho, con todas estas facciones, porque si te pones a pensar, pues desde la entrada de Álvarez de Arenales a la sierra, estamos en guerra. ¿No? Entonces, eso va a llevar a, por un lado, la idea del Estado como botín y por otro lado, la cultura de guerra, ¿no? Y la cultura de guerra, como tú muy bien lo has dicho y lo hemos mencionado con Gustavo Montoya en Patrias Andinas, Patrias Citadinas, es la traición, la eliminación del enemigo, la ausencia de una capacidad de negociar, ¿no? Entonces la confrontación permanente. Yo creo que la herencia de la guerra civil viene de una, digamos, de una posguerra que no se va a abordar como debería haberse abordado. Y como los republicanos, que es el primer capítulo, van a ser eliminados por lo que por lo que yo llamo la república militarizada, porque son los veteranos de Ayacucho los que sienten que tienen el derecho de gobernar el Perú y lo hacen por 50 años. Y muchas gracias, es muy ilustrativa su propuesta. Entonces, digamos, todo termina siendo esta idea de posguerra que no se cierra, ¿no? Esta posguerra que no se dialoga, que no se llega pues a una conclusión, ¿no? Y algo que nos sirva
avanzar después, ¿no? Ahora usted estaba mencionando a estos republicanos, a este proyecto republicano que estaba, bueno, que es eliminado por esta república militarizada, esta república de las armas. Eh, y bueno, le escuchamos siempre estar hablando de la república, el republicanismo, pero también aparece este término vinculado pues a términos como la contingencia, el azar, Mm. lo concreto. Pareciera entonces que esto, el republicanismo, no se ajusta exactamente con una ideología, tal como entendemos tradicionalmente este concepto, sino que opera como un marco práctico, ético para Mm. la vida política. ¿Cómo definiría usted en ese sentido el republicanismo y cuál sería su relevancia en las discusiones políticas actuales? Bueno, el republicanismo, si bien recuerdas, pues es un concepto que surge en Europa, ¿no? Con la escuela de Cambridge, pero al mismo tiempo va a ir navegando por otras realidades. En los Estados Unidos se recupera la idea de un ideal republicano en el cual pues había hasta una suerte de democratización, ¿no? Hay este libro precioso de Chan Willens, Cantos Democráticos, ¿no? Entonces hay un horizonte de la libertad. Eso yo creo que es importante, ¿no? En el ideal republicano hay un horizonte de la libertad. Y hay que pensar que nuestro republicanismo viene pues de diferentes, va bebiendo de diferentes fuentes. Probablemente hay fuentes en San Carlos que tienen una base católica, ¿no? Una base de servicio, ¿no? Ahí te das cuenta la figura de Sánchez Carrión, esa entrega, ¿no? Esa vocación digamos, por ejemplo, en este artículo, la dignidad republicana, ¿no? Hay toda yo creo que en el republicanismo peruano hay una filosofía de trascendencia, ¿no? Que les viene de la filosofía, que le viene de los clásicos, de todo lo que han leído. Y hay que pensar que todos ellos son herederos de la sociedad amantes del país, son herederos de todas las discusiones del Mercurio, y todos estos mercuristas pues tenían nombres griegos, romanos, muchos de la República Romana, ¿no? Y la República Romana es el ideal de la libertad, ¿no? Entonces yo creo que ahí está, esa herencia existe, está ahí enraizada. Pero también nos viene el republicanismo vía Paine, Thomas Paine, ¿no? Que es el sentido común, common sense, es traducido por un peruano, ¿no? Y pedazos y fragmentos del common sense se publican en la abeja republicana, ¿no? Entonces ahí hay otra cepa y es una cepa bien radical porque Paine es contra la iglesia, Paine es contra el esclavismo, contra la esclavitud, ¿no? Entonces ahí viene esa cepa bien radical de nuestro republicanismo, ¿no? Pero por otro lado, pues está Sánchez Carrión, y si tú te das cuenta en el artículo, él es un pragmático, ¿no? Él se da cuenta de que a pesar de que es un liberal, llama al dictador. ¿No? Ahí está bien interesante esta clave, ¿no? De que lo que tú dices se adapta. Es un republicanismo que se adapta, que se da cuenta de sus limitaciones. Entonces hay una carta que le manda Sánchez Carrió, no me acuerdo a cuál de sus amigos cercanos, y le dice, yo sé que esto contraviene los principios, pero acá hay que ganar la guerra. ¿No? Entonces, ahí hay una frase de él que a mí me gusta y siempre la tengo en la cabeza, es que él dice, la república se construye en la experiencia, ¿no? Es experimental, es un experimento. Y en el experimento tú no tienes pues una teoría fija, sino que tú te vas adaptando, o sea, necesitas al dictador, lo traes, o sea, la tragedia es de que traes al dictador y no se va, ¿no? Entonces esa idea de la dictadura provisional que termina siendo pues por 50 años una dictadura permanente, no dictadura porque utilizan el modelo, digamos, de las elecciones, pero al final se van heredando los militares el poder, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, yo creo que sí, que hay esta idea un poco de la República Florentina, la República Antigua, ¿no? Donde la libertad es lo más importante, o sea, hasta el himno nacional, somos libres, seámoslo siempre, ¿no? Pero por otro lado está la experiencia, lo que han ido ellos aprendiendo en esta confrontación con el virrey. Acuérdate que San Carlos
es intervenido, Sánchez Carrión se tiene que ir. Entonces ellos poco a poco van adaptándose a la circunstancia, ¿no? Pero yo creo que el centro, y vuelvo a mi idea original, más allá de la guerra. Ahora, es bien interesante que Sánchez Carrión, mientras que va haciendo la guerra, va construyendo Estado. ¿No? Los prefectos, las negociaciones, la fundación de la Universidad de Trujillo, la corte de Trujillo, es Estado, eso es el Estado, ¿no? Pero al mismo tiempo la guerra va paralelo, ¿no? Entonces quizás el modelo del siglo XIX es ese, ¿no? Que la heredan los caudillos, construyes el Estado, pero también estás en la guerra, estás haciendo las dos cosas de manera simultánea. Y por otro lado, yo creo que lo más importante para él es priorizar la educación, ¿no? Entonces ahí va dejándonos, digamos, ciertas claves para lo que va a ser después y la excelencia, ¿no? Porque acá y acá termino. Yo creo que acá lo interesante de nuestro republicanismo, que yo creo que es fascinante por la discusión con Monteagudo, ¿no? Ahí sacan todas sus cartas, ¿no? Ahí seríamos excelentes vasallos, nunca ciudadanos, la oratoria republicana, la simplificación de las ideas, y todo el tema, creo yo que es como tú lo dices, o sea, yo creo que ellos están planteando no solamente una revolución política, sino una revolución cultural, ¿no? Y eso es lo que dice Mark Turner, de que Sánchez Carrión es el primero que instala digamos, en el siglo XIX la idea de la descolonización, ¿no? Cuando él dice hay que descolonizar las costumbres, ¿no? Entonces él se da cuenta que acá el tema no solamente es político, sino que acá tiene que haber ciudadanos para que puedan sostener a esta república, ¿no? Ese es un personaje que te muestra la riqueza de la ilustración peruana y la riqueza de ese tránsito que se va a dar pues en San Carlos, ¿no? Que es un tránsito donde Toribio Rodríguez de Mendoza va a hacer una reforma. Es muy interesante lo que señala, ¿no? Me quedo con esta idea de que la transformación no solamente va a ser política, sino también cultural, porque tiene que aparecer pues este concepto de ciudadano, ¿no? Esta frase tan famosa de Sánchez Carrión, ¿no? Seríamos excelentes vasallos y nunca ciudadanos, eh, pues se aplica hoy en día también pensando pues en cómo ciertas poblaciones todavía, ¿no? Siguen siendo marginalizadas o siguen siendo objeto de esta violencia. eh, Política, simbólica, institucional. Bueno, usted también ha hecho artículos con respecto al tema de las mujeres, ¿no? De las Exacto. niñas, ¿no? Eh, pero un poco también retomando esta idea de la vigencia en la actualidad, eh, considerando pues este contexto que usted ya decía, ¿no? En este mundo post-COVID-19 marcado por la polarización política, el auge de las fake news, el escalamiento de la violencia, tanto verbal y física, e incluso pues un optimismo desmesurado hacia los avances tecnológicos. Pensemos ahora en DeepSeek, ¿no? Que ha desplazado Nvidia y todo, e incluyendo estos discursos que ya se comienzan a escuchar con más regularidad sobre el aceleracionismo, el transhumanismo, incluso el tecnofeudalismo. ¿Qué sentido tiene hablar de republicanismo hoy en día como alternativa? Bueno, yo creo que el republicanismo tiene un marco conceptual que todavía está vigente, ¿no? Justicia, libertad, felicidad, toda la idea de Sánchez Carrión que es fascinante, que es la municipalidad, ¿no? La idea de las municipalidades, de las provincias. Hay un federalismo. Ellos son federalistas. ¿No? Lo que pasa es que es un imposible, es imposible hacerlo sin vías de comunicación, solamente ese sueño pues va a lograrse tarde, ¿no? Con los ferrocarriles y se va a hacer una campaña política a nivel nacional. Pero hay un federalismo y hay una idea que a mí me parece que es impresionante y por lo mismo que él es de Huamachuco y muchos de los primeros ideólogos son provincianos, que es que hay que darle su lugar a la provincia. ¿No? A las provincias del Perú. Las provincias forman la república, las asociaciones forman la república. Entonces, yo creo que es relevante en un momento en que hemos perdido los conceptos. Ya nadie discute en términos de proyectos, de conceptos, de grandes horizontes, ¿no? Ahora es el día a día, la coyuntura,
la lucha por el poder, por el botín, ¿no? Entonces, volviendo a lo que tú dices, ¿no? Yo creo que acá es bien interesante cómo en las dos cartas, porque hay dos cartas que él escribe, frente a la posibilidad de que se dé el proyecto monárquico de San Martín y Monteagudo, y en una establece lo que tú dices, o sea, los cimientos culturales de la República. O sea, si hemos sido vasallos, tenemos que dejar de ser vasallos. Si hemos sido siervos, como él dice, ¿no? Ante el Señor que te dice lo que tienes que hacer, tú bajas la cabeza. Eso es lo que él dice, ese es el espíritu colonial, eso es lo que somos. ¿No? Y no tenemos pensamiento propio, no tenemos, digamos, no somos capaces de alzar la voz porque nos han enseñado a estar en media voz, ¿no? Con el virrey, con la corte, la sociedad de corte. ¿No? Es bien interesante, nosotros hemos sido pues corte, o sea, México y el Perú han tenido corte, han tenido dinero para ese tipo de sistema, para montar ese sistema. El virrey llegaba pues con todo un séquito, ¿no? Entonces él se da cuenta, ¿no? De que el principal problema es pretender y no ser. Es toda una discusión filosófica. ¿No? Tú no eres, tú pretendes, tú vives con una máscara, ¿no? Entonces, si tú lees bien la primera carta, es clarísimo que acá hay que sacarse la máscara y hay que ser republicanos de verdad. Y la segunda es ya el concepto claro de la división de poderes. O sea, ahí está la división de poderes, ¿no? Y él lo dice y lo explica de una manera hasta como cosmológica, ¿no? Todos los planetas están en armonía, ninguno colisiona con el otro. Bueno, pues ese es el equilibrio de poderes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los dos pilares de la República? El cultural, la ciudadanía y el institucional. Y los dos hemos fracasado. ¿No? Porque, digamos, si te das cuenta, la sociabilidad en las calles de Lima es de violencia pura. No es de no es civilizatorio en el buen sentido, no es de respeto por la vida del otro, no, es sálvese quien pueda, es la guerra. Es lo que se impone en el siglo XIX, la cultura es la guerra. Y por el lado del equilibrio de poderes, bueno, pues no hay equilibrio de poderes, todos los poderes están, digamos, enfrentándose unos a otros. Entonces, es clarísimo que el modelo original se ha degradado de tal manera que ya no encontramos, pues, el mínimo rastro de lo que se discutió. Y por eso que yo vuelvo al plano original, ¿no? Porque cuando tú estás en un derrumbe, bueno, ándate al plano para ver qué cosa se dijo, ¿no? Y en qué se equivocaron también en el plano, ¿no? Y yo creo que ahí un poco el error o digamos, la parte contradictoria es la dictadura. Pero, por otro lado, no podías ganar la guerra si no contabas con el apoyo de ejércitos extranjeros, porque los españoles se habían empecinado, y los entiendo, a no dejar pues ese bastión, o sea, probablemente el virreinato más rico, ¿no? Entonces ahí hay un tema de un conflicto de muchísimos intereses que no permiten que el proyecto original logre cristalizarse. Un proyecto original que justamente debido a la contingencia, el azar, la experiencia misma de la guerra, hace que pues estos lo que se denomina check and balance, pues no terminen de cristalizarse, ¿no? Estabilizarse y pareciera que estamos, o bueno, que hemos estado siempre o casi siempre pues al borde del abismo o implosionando, ¿no? Tal como mencionó al inicio de esta entrevista. Esta idea de que estamos al borde del abismo, implosionando, ya viene pues de otros historiadores, ¿no? Como Jorge Azar incluso. Incluso cuando pensamos en esta popular pregunta retórica, ¿cuándo se jodió el Perú? Quizás comenzaba a pensar, podríamos plantearlo más bien al revés, ¿no? ¿No sería más bien esa condición límite nuestra normalidad? En todo caso, reformulándola, ¿cuándo el Perú estuvo Probablemente bien? nacimos bailando en el borde del abismo, ¿no? Porque si te pones a pensar, termina la primera década con la deportación del héroe de Ayacucho, de la mar, ¿no? Que es una paradoja, ¿no? Es una paradoja. ¿Cómo es posible y es acusado de no ser peruano? ¿De qué cosa lo acusan? De que quiere entregar el Perú a los gran colombianos. Esto es mentira. ¿No? Entonces la lucha por el poder se impone,
al proyecto, a las verdaderas necesidades del Perú desde el día uno, ¿no? Y yo creo que acá hay un tema que también lo he mencionado, que es, existe una promesa de movilidad social, ¿no? Entonces yo creo que acá todos los que han luchado, que son cientos, si no miles, se les ha prometido que van a tener una vida mejor, ¿no? Y no se puede, no es posible porque es un estado que está en ruinas, ¿no? Entonces, ante esa frustración aparece pues todo este mecanismo conspiracional. ¿No? Hay momentos en que cabos, sargentos, ¿no? Sobre todo casi a finales de la década del 20, empiezan los 30. Es una conspiración de todos los batallones. Hay incluso cartas de Nieto en que dice, los tengo que mantener todos juntos porque temo que se vayan a pasar al batallón del enemigo. ¿No? Entonces, esa falta de lealtad, ¿no? Yo creo que acá también, como ha habido tantos años de guerra, y lo sabemos, cuando regresan los españoles a Lima, probablemente algunos que eran patriotas se vuelven realistas, ¿no? Y así se van cambiando de bando. El cambiarte de bando también es parte de nuestra cultura. ¿No? Y entonces digamos, con una cultura traicionera, donde no hay trust, donde no hay confianza, es muy difícil construir instituciones, ¿no? Las tienes que comprar. Entonces, cuando llega, digamos, el guano, es posible comprar las voluntades, ¿no? Es posible repartir prefecturas, es posible repartir puestos públicos, embajadas, ¿no? Eso se puede hacer porque ya se cuenta con un recurso. Entonces, por eso que hay una paz, ¿no? Que Basadre le llama el apaciguamiento nacional. Pero si tú te pones a pensar, en medio de esa paz siguen las guerras, no, no, no paran, ¿no? Entonces, yo me acuerdo mucho cuando trabajé a Pardo, los secretarios de Hacienda, que decían pues que el guano era como una gasolina que había incendiado, porque eso posibilitaba no solamente disputarse el botín de un Estado que ahora tenía recursos, sino utilizar esos recursos para la guerra, ¿no? Entonces, tenemos muy mala suerte en el sentido que estamos saliendo de la crisis y nos encontramos con este recurso que nos va a llevar pues a la bancarrota fiscal de 1873, que es la que encuentra Manuel Pardo. Justo usted acaba de mencionar pues este periodo del guano, la década del 40 hasta digamos el 70 que permite pues esta paz, ¿no? Esta aparente paz, esta compra de lealtades y de confianza. Y pareciera que ese como que es uno de los únicos, de los pocos momentos en que Perú estuvo relativamente estable o tuvo un momento de hacer algunas reformas. Y pienso que otros politólogos actualmente también están comenzando a añorar este periodo del 2001, el 2016, ¿no? Como este periodo en el que, bueno, las cosas no iban tan mal, aunque sea crecíamos un poco. Eh, lo ven como una suerte de, pienso, como un espejismo, ¿no? Frente a este descalabro que hemos tenido principalmente a partir de 2016, ¿no? Y que poco a poco se ha estado agravando. Aparte de estos dos momentos, ¿ha habido algún otro momento en que uno diría, bueno, estuvimos bien, había cierta estabilidad, oportunidad para ciertas reformas? Bueno, ahora estoy pasándome de siglo. Estoy en un nuevo proyecto que estoy viendo desde 1896 hasta el crack de la bolsa. Voy a seguir más adelante, pero básicamente yo creo que ese es un periodo muy interesante, que con todo el respeto que se merece Basadre, yo creo que ahí hemos enmascarado una etapa más bien de mucho cambio social cuando le hemos puesto el nombre de República Aristocrática. Yo creo que de 1896 a 1930, 1929, hay una suerte primero la reconstrucción, como reconstrucción, o sea, como proyecto de reconstrucción. Hay que pensar que la mayoría de los que están operando, la mayoría de los que están haciendo política han visto la guerra. O sea, han estado muchos de ellos en San Juan y Miraflores, como por ejemplo Leguía. ¿No? Entonces, cuando tú has visto eso, cuando tú has visto cómo tu ciudad ha sido destruida, ocupada, tu pensamiento tiene que ir a la reconstrucción material.
¿no? Y yo creo que a partir de 1896 el Estado comienza a organizarse, se crea pues el Ministerio de Fomento, está Joaquín Capello, comienza un poco a mapearse el Perú, ¿no? Estaba justamente, voy a mencionar a Mesones Muro, ¿no? Que es un personaje extraordinario de Lambayeque, ¿no? Que se va y cruza desde el Pacífico hasta Iquitos, en una expedición, ¿no? Entonces, yo creo que ese momento es un momento como de esperanza, de ilusión. El Perú crece mucho, ¿no? Con todo lo malo que nos pudo haber traído el contrato Grace, pero nos libera, o sea, nos libera de las deudas. Y puedo sonar, puede sonar mal mi comentario, pero el salitre nos permite, o sea, desapareciendo el salitre nos diversificamos. ¿No? Entonces teníamos un solo producto, un monoproducto como fue el guano, y después pasamos pues a la minería, pasamos a la agricultura, pasamos a una serie de productos y el Perú creció más que Chile. Eso es impresionante. Los chilenos decían, no, hemos heredado el veneno de los Borgia por el salitre. Y miren el Perú cómo crece, ¿no? Entonces nosotros tenemos mucha capacidad de regresar, ¿no? Eso es lo que el Perú realmente impresiona, ¿no? De que no terminamos totalmente de caer, sino que nos agarramos de una rama y seguimos para adelante. Entonces yo creo, y volviendo a tu pregunta, que entre ese periodo, que son 30 años, 1896 al 29, que es la caída de Leguía, pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas que hay que comenzar a analizarlas, ¿no? En términos del Estado, un Estado que se comienza a consolidar, que crea su institucionalidad, en términos de una clase económica que regresa nuevamente. Acuérdate, no sé, no me acuerdo quién fue el que hace una lista de que cuando termina la Guerra del Pacífico desaparecieron los millonarios, la clase media, o sea, nadie, o sea, era una pobreza absoluta. No, regresar de esa pobreza a una cierta estabilidad, yo creo que es algo que hay que analizar. Y aparte son años de una creatividad impresionante, ¿no? Está la generación de Centenario, está Vallejo, está Tello, están las feministas, están los empresarios. Entonces es vibrante. Yo creo que ese momento que se pierde también. Se pierde con la crisis de la caída de la bolsa y después vienen los autoritarismos y viene el fascismo. ¿No? Entonces entramos a otro hueco negro y salimos después en los 40, ¿no? Pero a mí me gustaría, por eso que estoy interesado en este periodo, que yo lo dejé ahí en la utopía republicana. O sea, en la utopía republicana yo termino con Leguía y si te acuerdas en el artículo de Valdelomar, hablo de ese periodo, que me parecía impresionante, ¿no? Porque incluso el mismo Mariátegui decía, todo es rápido, el cine, y hay una enfermedad que se llama neurastenia, porque como que estamos bombardeados. Imagínate si estuviera ahora Mariátegui se desmayaba de todo lo que tenemos, pero fue un momento de transformación tecnológica y un momento de reconstrucción económica. Entonces, contestando a tu pregunta, yo iría a ese periodo donde el civilismo hace mucho en términos educativos, de reforma educativa, y acuérdate que son las 8 horas, hay discusiones en el Congreso, hay que volver a esas discusiones, ¿no? Y a ver qué cosa era lo que realmente se estaba planteando y por qué se vuelve a dar ese nudo que es la guerra total entre Leguía y los civilistas, que es lo que va a desencadenar después la suerte de Leguía. Y bueno, también es una etapa de también mucha creación y experimentación política, ¿no? Pensemos en Ayala Torre, Mariatti, que también pues presentan proyectos alternativos justamente a partir de esta idea de incorporar a las masas, ¿no? Eh, Exacto. y El bueno, mismo Ribagüero con su partido. Ribagüero que se va y se camina con todo lo que se le acusa de muchas cosas, pero se camina todo el Perú, escribe paisajes peruanos, tiene sus centros políticos, y me acuerdo que yo vi los papeles en el Instituto Ribagüero, están de su partido, ¿no? Entonces, todos están soñando. Todos están soñando, unos con la poesía, otros con la política de masas, otros con el capital, pero todos están soñando, ¿no? Y ese sueño
desafortunadamente se trunca no solamente para el Perú, sino para el mundo, con la crisis pues, del capitalismo del 29. Sí, aunque incluso en los 30 justamente estaba revisando hace poco que Basadre tuvo un momento en el cual pues participaba en la prensa y estaba vinculado a un partido, me parece, Movimiento Sí, de Partido Salvación. Republicano. Sí, y bueno, pensando en esta idea de los soñadores, bueno, en el siglo XX estábamos llenos pues de proyectos, de utopías, de horizontes, que bueno, quizás el último gran proyecto más consolidado o que trata de pensarse como horizonte, quizás fue en los 80s, que al final, bueno, el fin de la Unión Soviética, la crisis de narrativas, comienza un poco a desdibujarse y nos quedamos atrapados en este presentismo, ¿no? El futuro Exacto. está muy lejos y el pasado también pareciera que el ayer está demasiado lejos. Pensando eso y vinculándolo con el presente, ¿qué rol podría tener nuevamente el republicanismo? ¿Se piensa el republicanismo como Mira, una yo fuerza creo política? que volviendo a este periodo, ¿no? Son como cajas negras, o sea, el avión se estrelló, pero vámonos a la caja negra. ¿Qué cosa decía la caja negra? ¿Qué se discutía? Y como tú bien dices, yo creo que los setentas también fueron una década experimental, ¿no? Experimental en cuanto al arte de vanguardia, experimental en cuanto a la política, ¿no? Algunos trabajando con Velasco, otros en contra, ¿no? Pero yo creo que hemos perdido, es como que hemos perdido el vocabulario, ¿no? Es como seres humanos que se olvidaron ya de las palabras, se olvidaron de articular. ¿No? Estamos en ese momento, es un momento que a pesar de que ha habido, y por eso que hay que volver a estas cajas negras, ¿no? Yo volví a la caja negra de Manuel Pardo, recuerda, y encontré todo un mundo, ¿no? Un mundo de Raimondi, estaba el coronel Espinosa con su diccionario. Entonces tú tienes que volver ahí y ver que habían peruanos, bueno, el caso de Espinosa era de Montevideo, pero digamos, había incluso muchos inmigrantes que estaban imaginando, ¿no? Un Perú diferente. Ahora, yo creo que como ya hemos llegado al final, ¿no? Es la implosión del Estado, ¿no? Es lo que yo siempre digo, el Estado ha ido implosionando en cámara lenta porque se le ha ido erosionando su institucionalidad, por un lado, y por el otro lado, los conflictos políticos que han sido pues brutales han ido creando una cultura de la guerra. Entonces ya no podemos conversar, ya no nos podemos poner de acuerdo, ya no podemos ir al pasado y sacar algunas ideas, ¿no? Es todos contra todos. Entonces hay que regresar a la mesa y comenzar a sacar estos ejemplos, creo yo, de constructores del Perú, ¿no? Los constructores del Perú, por ejemplo, Antúnez de Mayolo, que estaba hablando de los neutrones, Ventura García Calderón, que lo nominaron para el premio Nobel, que los hermanos García Calderón en Europa, en plena guerra, Ventura que está pues con trabajando en una editorial, Galimar, o sea, los peruanos salen y brillan, Vallejo, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, nuestra fuerza, ¿no? Ahora hay que y deben haber muchísimos peruanos en este momento, geógrafos, científicos, Músicos también. nuevamente reimaginar el Perú de esta gran transformación tecnológica. Con un autoritarismo que lo tenemos pues ahí a la vuelta de la esquina. Esas paradojas, ¿no? Que estamos pensando pues en los premios Grammy, pero al mismo tiempo estamos escuchando revival de discursos etnonacionalistas, de populismos Exacto, identitarios, ¿no? Estamos exacto. escuchando pues cada vez más esta idea nuevamente, ¿no? Esta reivindicación sobre la pureza étnica, especialmente por ciertos políticos que buscan legitimarse como estos auténticos representantes del pueblo y posicionarse como estos salvadores o refundadores de la patria, ¿no? Nada nuevo en nuestra historia. Estamos en un momento muy, muy, muy difícil, ¿no? Las deportaciones masivas acá en los Estados Unidos. Llegan a tu casa, tú has vivido 15 años, separan familias. Estamos viviendo, pues, el horror, bueno, el horror de Gaza, ¿no? Que es un genocidio.
Y el mundo ahí mirando y sin poder detener estos bombardeos, ¿no? Y ahora el reparto de Ucrania. No sabemos qué va a pasar. Parece que ya llegaron a un acuerdo, pero es un acuerdo entre dos autoritarios, ¿no? Entonces, es un momento muy dramático porque lo que se está jugando es la democracia, ¿no? Tal como la conocemos. Entonces, volver al republicanismo, dices tú, pero volver a esto que yo propongo en este artículo, no una, sino muchas repúblicas, ¿no? Existe una variedad de interpretaciones, ¿no? Está la filosófico-jurídica, que es la de los abogados, donde está pues Sánchez Carrión, con sus problemas de la dictadura, que ellos también meten esa cuña, pero a mí la que me gusta mucho es la patria científica. ¿No? La patria científica, que es la de los médicos, ¿no? Que está Unanue, que está José Gregorio Paredes, ¿no? Que no solamente son médicos, son humanistas, son en el caso de José Gregorio Paredes, cosmógrafo, ¿no? Entonces, yo creo que la ciencia, ¿no? Volver al territorio de la ciencia. Donde hemos podido producir tan buenos científicos. Bueno, Antúnez de Mayolo es uno de ellos, en un pueblo en Aisja, en Huaraz, en una escuela pública. Este hombre salta a una universidad de primera y está ahí analizando, pues, y así como él, ¿cuántos niños que podrían ser la vanguardia científica, ¿no? Entonces, pero nadie discute esas cosas porque está, pues, que, no sé, que el carro, que si se fue a Mícono, regresó. Estamos perdiendo el tiempo y no llevando a la mesa las discusiones que van a determinar hacia dónde va a ir el Perú en 50 años. Esa es la discusión, esa debería ser la discusión. Justamente mencionando esta idea de las deportaciones, pero también esta falta de perspectiva acerca de, bueno, incluso esta crítica, ¿no? Muchos critican, ¿no? Como dice el dicho, eh, el peor enemigo de un peruano es un peruano. La pregunta sería, ¿qué significa realmente ser peruano, ¿no? ¿Cómo podemos definir la peruanidad en un país tan diverso como el nuestro? Pienso en el artículo de Imazuma, ¿no? Todo lo que fue criticada. No sé si pudiera Hoy comentar. no, sí le tiraron piedras en Arequipa, la agarraron a pedradas en Arequipa. Bueno, yo creo que ahí se puede volver a esta triple identidad que a mí me encanta, que es la identidad de Sánchez Carrión. O sea, él es guamachuquino. Él nunca se olvida de eso. Pero al mismo tiempo, cuando él pasa a Trujillo a estudiar en el seminario, de San Carlos, me parece, que ya este año cumple 400 años, él adquiere una identidad, digamos, regional, ¿no? Y después llega a Lima y está en San Carlos con su maestro, con Toribio Rodríguez de Mendoza, que es Chachapoya, y es un congresista de la República del Perú. Entonces, las identidades, y esto lo he dicho mucho, no se cancelan unas a otras. O sea, yo soy de la punta, soy chalaca, estoy acá en los Estados Unidos no sé cuántos años, nunca me olvido de la punta, nunca me olvido que soy chalaca. Pero al mismo tiempo soy parte de una comunidad global, ¿no? Entonces, yo creo que y es lo que pasó con la manera como la trataron a Ima Sumac. ¿No? Yo creo que esa discusión que hay sobre la autenticidad de Ima Sumac, es una discusión totalmente absurda, ¿no? Porque ella era una, digamos, una cajamarquina que toma lo que ella considera con Moisés Vivanco, que era de Ayacucho, y lo reconvierten y tienen todo el derecho. Entonces, es lo que pasa pues ahora con la música vernacular. Ella hace 40 años lo que hace pues ahora todas las cantantes famosas, ¿no? Que utilizan sonidos del mundo y fusionan, la idea de la fusión. O sea, la fusión fue castigada, ¿no? Entonces, cuando ella regresa, la maltratan, le dicen que no es auténtica, la insultan, y ahí te das cuenta, ¿no? De que por un lado el Perú tiene esta suerte de proyección universal, pero por el otro lado es muy provincial.
¿no? No permite que tú vayas al mundo y lleves al Perú portable. O sea, es el Perú, yo siempre me acuerdo de James Joyce, ¿no? James Joyce sale de Irlanda y a la esposa, a Nora, le decía Irlanda portable. ¿No? Y era Irlanda portable porque ella nunca dejó de hablar como irlandesa, insultar como irlandesa, pero la prosa de Joyce trasciende esa Irlanda que él deja, ¿no? Él es un modernista, él es un innovador, ¿no? Entonces, él conversa con Irlanda, pero desde afuera, ¿no? Entonces, yo creo que eso no se lo permitieron a Ima Sumac y Moisés Vivanco, que son, digamos, un equipo que saca al Perú al extranjero, ¿no? Y bueno, ese va a ser mi próximo libro después de que termine este, porque ellos entran en el escenario en los 40. O sea, ahí es donde ellos encuentran una infraestructura, lugares donde cantar, la Pampa de Amancaes, que ya, bueno, que ya le había instalado, digamos, Leguía en su gobierno, pero ya comienzan a haber teatros donde se está haciendo música folclórica, ¿no? Eso es un proceso bien interesante y ellos son parte de ese proceso, pero bueno, a Arguedas pues no le parecía. Entonces ahí viene el debate, que era amigo, Arguedas era amigo de Moisés Vivanco, con quien se la agarró fue con Ima Suma, o sea, no con su amigo, ¿no? Entonces se permite tratarla como que ella no siente al Perú, que ella no puede cantar en quechua porque ella se ha criado en Lima, bueno, como si la Lima, digamos, migrante, de esta sociedad migrante no tuviera el mismo derecho de los que han venido de las diferentes provincias, ¿no? Entonces ahí hay una suerte de falta de comunicación, de rigidez, de no entender que el momento no era un momento en que el Perú se abría y esta pareja tenía todo el derecho de seguir ese camino, ¿no? Así que yo creo que sí va a ser, estoy pensando todavía el libro, pero yo creo que se va a encontrar muy bien con esta suerte de culturas universales, ¿no? Que se están dando en diferentes partes del mundo y que ellos probablemente son una avanzada, una vanguardia. Justamente esta idea del provincialismo que está en el Perú también lo podemos ver en algunos políticos, ¿no? Con estas actitudes un poquito represivas. Por ejemplo, pensemos en los movimientos de diciembre del 22 y del 23 que ocurrieron y que terminaron en lamentables pérdidas de vidas humanas. En una entrevista reciente a José Carlos Agüero en El Buen Librero, él comentó una anécdota. Comentó que en internet estaba observando el funeral de un adolescente en Huancavelica y le llamó la atención el discurso de uno de sus compañeros de promoción. O sea, era un recién chico que había salido del colegio y su compañero decía, nos vamos a vengar, nos vamos a vengar haciendo política, no como ellos quieren, no matando. Para Agüero, el resentimiento es un sentimiento válido, aunque desagradable, y él planteaba en esa entrevista que quizás algunos términos deberían ser reconceptualizados en clave propositiva. ¿Usted está de acuerdo con esta postura? ¿Cómo podríamos quizás entender el resentimiento como una motivación legítima para construir en lugar de destruir, ¿no? Pienso también en esta canción, ¿no? Esta democracia ya no es democracia, que fue un hit de aquel verano, especialmente en las zonas que fueron afectadas por las matanzas. Eh, Se Y podría lo que pensar, pasa sí, es que no se ha desmantelado la violencia, ¿no? Entonces, acá hay que también no ser, pues, inocente, en el sentido de que si ha sido sembrando violencia, ¿no? Y cuando tú ves, por ejemplo, lo que estoy viendo yo ahora que estoy haciendo mi trabajo sobre ese periodo, están pasando cosas muy impresionantes en Lima, pero se está masacrando a las comunidades amazónicas, los caucheros. Y el Estado peruano les está dando libertad para hacerlo, no interviene, ¿no? Arana, Fitzcarral, ¿no? Entonces se dan muchos desarrollos simultáneos, ¿no? Yo creo que eso también
es una manera novedosa de ver las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en la actualidad? O sea, son mundos como paralelos, es como una suerte de multiverso. Antes de que surgiera el multiverso, nosotros estábamos viviendo pues en multitud de realidades, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, lo que ocurre en el Cusco, en las haciendas, en pleno siglo XX, es terrible, es terrible. Lo que pasa en la Amazonía con el caucho, lo que Roger Casement describe. ¿No? Lo que está ocurriendo, esa lectura que uno puede hacer. Yo me acuerdo cuando estuve en Irlanda, hicimos un coloquio sobre el pensamiento de Casement, ¿no? Y Casement compara el maltrato que han tenido los irlandeses durante la colonización británica, la manera como han sido tratados prácticamente como animales, con lo que él mira, con lo que él encuentra, ¿no? Entonces yo creo que ese, como tú dices, o sea, eso que genera indignación, genera ira, genera rencor, porque tú ves que sigue el mismo trato violento, ¿no? Entonces es algo que hay que resolver. ¿No? Y yo creo que hay que resolverlo en la medida que hay, pues, inclusión, incorporación, respeto. Y por eso que al vocabulario republicano original, hay que agregarle otras palabras, ¿no? Hay que agregarle diversidad, hay que agregarle empatía, hay que agregarle compasión, hay que agregarle cariño, ¿me entiendes? O sea, yo lo que digo es que contamos con una base conceptual. No es que no tengamos nada. Y a esa base y justicia, porque yo creo que la mayor causa de esta desazón, lo último que ha pasado, pues lo que ocurrió con la llegada de esta señora al poder, es que los crímenes quedan impunes. ¿No? Entonces, la justicia no existe. Entran las bandas criminales a la cárcel y a la semana los jueces los dejan salir, ¿no? Entonces, todo eso no puede crear el republicanismo que queremos. ¿No? Entonces, yo creo que, por ejemplo, Manuel Lorenzo de Vidaurre es un gran teórico, experto en Maquiavelo. ¿No? Y para él la justicia era fundamental. O sea, él es el que establece que sin justicia no hay república. Bueno, profesora, una última pregunta ya para ir finalizando con la entrevista. En su artículo, En la nave espectral del olvido, usted menciona lo siguiente. Lo cierto es que no hemos procesado nuestras experiencias límite, debido a que carecemos de una reflexión nacional honesta e inclusiva sobre las razones de las trágicas vivencias que, a lo largo de nuestra convulsionada historia, marcaron a sangre y fuego la vida y el futuro de millones de peruanos. Somos un país de posguerras irresueltas e insuficientemente explicadas porque, salvo notables excepciones, es la evasión, la mentira y las frases vacías y huecas lo que nos define. A partir de este diagnóstico, ¿cuál es el papel de las humanidades y en concreto de la historia ante este problema central que nos sigue persiguiendo y que frases como ¿cuándo se jodió el Perú? No buscan abordar realmente el problema de fondo? Bueno, yo primero que nada, yo creo que la historia es fundamental y ahora la historia está bajo ataque, ¿no? Por diferentes flancos, nos están atacando. Entonces yo creo que hay que volver a la memoria, ¿no? Pero a la memoria crítica, ¿no? No solamente es contar historias positivas, un poco como una aspirina, sino que yo lo que creo es que hay que hacer entender a los estudiantes la complejidad del proceso. ¿No? Yo creo que hemos simplificado mucho a las cosas en blanco y negro. Yo creo que la historia del Perú, yo siempre digo, ¿no? Cuando comparamos con Chile, yo digo, bueno, el Chile es un problema matemático, el Perú es un problema de física cuántica. ¿No? Entonces, de física cuántica, porque tenemos cuántos Perús, cuántas regiones, cuántos lenguajes, cuántas maneras de ver la vida diferente, ¿no? Entonces, en el sentido de que comenzar por ahí, somos complejos. Yo creo que esa frase de Basadre, con todo el respeto y el cariño que le tengo, Perú, problema y posibilidad, o el Perú es más grande que sus problemas, sigue con la simplificación. ¿No? Yo creo que es más bien el azar, como dices tú. Y él lo dice también, ¿no? Nacimos del azar de la guerra.
Y quien nace del azar de la guerra va de tumbo en tumbo si no se para y reflexiona. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no resolví esta posguerra? Bueno, la última posguerra nuestra es la de los 80 y todavía no la hemos resuelto. O sea, todavía hay cadáveres ahí regados, sin nombre, todavía hay muchísimos, parientes que están reclamando por los cuerpos, ¿no? Cuando yo estuve en Huamanga en el último viaje, acaban de entregar no sé cuántos, 40 me parece, cuerpos, huesitos, ¿no? Entonces, si tienes esa pena, si no has logrado resolver esa pena, ese dolor de no enterrar a tu muerto, que es algo atávico, eso se ha hecho desde la época de que apareció el ser humano en el planeta, entonces, ¿cómo vas a resolver? ¿No? Entonces yo creo que volviendo a esto, es complejo. Yo creo que hay que introducir esa idea de la complejidad. Y también la idea del azar, pero la idea de que tenemos una resistencia que probablemente viene de los milenios que hemos habitado eso que se llama Perú, que nace de una confusión. No se sabe si es el río, no se sabe si es el indio, no se sabe bien cómo aparece esta palabra, ¿no? Entonces nacemos también de una suerte de azar, ¿no? Como dice Mark Turner, ¿no? En el abismo de la historia. ¿No? Entonces, justamente ir incorporando eso para tratar de desatar el nudo, pero ir viendo que hubieron generaciones que hicieron su trabajo. Yo creo que eso es lo que nos falta en la narrativa, ¿no? Que nos quedamos en los malos, en los corruptos, ¿no? Con todo el respeto que merece Alfonso Quirós, el Perú no solamente es una historia de la corrupción. O sea, hay otras cosas más. Están los constructores, están los que hacen las hidroeléctricas, ¿no? Están los pensadores. Entonces, yo creo que volver a esos intentos, a esas iniciativas y engancharnos en esa secuencia, probablemente, pero sin olvidar que venimos pues de un pasado muy turbulento, ¿no? Con mucha violencia. ¿No? ¿Cómo desmantelarla en este momento tan terrible? ¿No? Porque yo creo que en este momento ya la violencia prácticamente ha tomado por asalto las calles del Perú, ¿no? Entonces, probablemente a veces yo digo que en los momentos más críticos es cuando uno puede comenzar a repensarse, ¿no? Y entonces yo creo que el Perú se tiene que repensar, esperemos de que vengan líderes políticos que tengan el proyecto, en el largo plazo y una gran reforma educativa, ¿no? Que como tú dices, y acá retomo parte de tu pregunta, que tengan las humanidades como ancla, porque de las humanidades es que nació el Perú. O sea, de San Carlos nació el Perú. ¿Y qué se enseñaba en San Carlos? Lógica, filosofía, teología, música. Esas son las humanidades. Y te humanizan, ¿no? Entonces, la vuelta a las humanidades, una política de servicio y una recuperación de nuestros grandes hombres y mujeres probablemente será pues el camino para ir reconstruyéndonos en el largo plazo, porque este camino va a ser difícil, pero hay que empezar a hacerlo, ¿no? Y yo creo que para eso, y volviendo a tu tema de los historiadores, como estamos con la memoria ahí siempre presente, podemos comenzar a dar ciertas pistas que nos saquen pues finalmente del abismo, ¿no? Para no seguir, ¿no? Porque el problema es que no puedes seguir, ya te acostumbras al abismo, te acostumbras a esa caída, ¿no? Entonces, sacarlos. Y yo creo que hay muchas asociaciones que están haciendo cosas extraordinarias y que nosotros no lo sabemos, los que han recuperado el árbol de la quina, personas que están trabajando en la Amazonía, ¿no? Y entonces esos esfuerzos que están ahí escondidos porque no son escandalosos, ¿no? Porque no venden, probablemente son los que tenemos que comenzar a poner en valor, ¿no? Y ese sería mi comentario. Muchas gracias, profesora. Justamente creo que cerramos muy bien con esta última llamada a la acción cívica, no solamente pensando en los grandes héroes, las grandes figuras, sino también en la ciudadanía, en los ciudadanos de a pie, que con estos proyectos, con la idea de ser felices y buscar un futuro, tratan de construir pues esta república que se mantiene como proyecto, ¿no? Esa terca apuesta por el sí
Y como también decía Albert Camus, y usted lo cita al inicio del libro, donde no hay esperanza, debemos inventarla. Debemos inventarla. Y yo, por ejemplo, veo que hay personas trabajando en la Pampa de Amancaes, están recuperando espacios de Lima, ¿no? Y cuando tú ves en la provincia, cuando he estado en Huamachuco, el interés que tienen por celebrar los 200 años del fallecimiento de Sánchez Carrión te emociona. O cuando estuve en Michoacán, ¿no? Y se le hizo su ceremonia para Ima Sumac. Entonces, hay unas ganas de ser felices, hay unas ganas de apostar por una vida mejor, que no tiene que ser el futuro de 50 años, sino mejorar la vida en lo cotidiano, ¿no? Y yo creo que hacia eso tenemos que comenzar a trabajar, en esa dirección nos tenemos que mover. Así que muchísimas gracias digamos, conversar sobre mi libro, por tu reseña. Y un saludo para todos nuestros historiadores e historiadoras que han sido nuestro día. Y nada, sigamos dando la pelea como la dio Basadre, como la dio la gran Ela Dunbar Temple, que fue la que nos recolectó todo el material sobre la guerrilla, ¿no? Y tantos hombres y mujeres, Teresa González de Fani, siempre la recuerdo yendo después de San Juan y Miraflores a recoger el cuerpo de su esposo. ¿No? Y después siguió ella enseñando y siguió siendo una extraordinaria educadora. Entonces la adversidad también te empuja, ¿no? Te empuja a seguir dando la pelea. Así que muchísimas gracias, los felicito por el programa y nos estamos viendo en cualquier momento. Listo, muchísimas gracias, profesora. Buenas noches, que le vaya muy bien. Hasta una Buenas próxima noches. oportunidad. Bueno, ahora